representante de Hyosen. Es un gusto para mí poder estar con ustedes el día de hoy, acompañándolos en la clase que tendremos con el doctor Gerardo Guzmán. El día de hoy el doctor va a hablar acerca de los implantes post-extracción y también de regeneración ósea con el hueso AOS de Hyosen. Esperamos que realmente sea de mucho interés. La verdad, ya tuve la oportunidad de ver un poquito la plática, está muy padre. Voy a dejar las características propias del hueso y el implante al doctor para que él se los pueda explicar de manera más completa. Comentarles nuevamente que todos los costos que Hyosen está manejando se mantienen, aunque el dólar ha cambiado. Hemos tratado de mantener nuestros costos al pie para no perjudicar la economía de todos ustedes. Cualquier duda que tengan relacionado a costos, mayor información, doctores, con todo el gusto del mundo, les vamos a pedir de favor que se comuniquen con sus representantes de ventas para que ellos puedan proporcionarles las promociones que tenemos vigentes y toda la información relacionada a lo que ustedes necesitan. Entonces los voy a dejar con la doctora Grecia y con el doctor Gerardo. Doctor, te voy a pasar la parte de la presentación. Gracias. Pues muy buenos días a todos. Bienvenidos al webinar una vez más de Hyosen Biostem. Espero que les agrade mucho. Esta plática está bastante interesante. La vamos a ver de la mano del doctor Gerardo Guzmán, el cual nos va a presentar algunos casos clínicos y uso de algunos de nuestros productos, como es la membrana, el implante, que él ocupa demasiado, post-extracción. Y sin más preámbulo, les pido que por favor, si tienen dudas, las escriban en el chat. Y nosotros muy al final de la plática les vamos a hacer llegar las preguntas al doctor y las vamos a ir respondiendo. Por favor, mantengan sus micrófonos apagados durante la plática y espero que la disfruten. Perfecto, pues muy buenos días a todos. Mi nombre es Gerardo Guzmán Pérez, soy especialista en periodoncia e implantología oral. Y pues bueno, el día de hoy abordaremos un tema bastante interesante. Me he enfocado en implantes inmediatos post-extracción, los cuales pues son diversas técnicas las que se utilizan hoy en día, lo cual ha tenido una evolución a través de los años y se ha desarrollado de acuerdo a los diferentes protocolos y también a los diferentes casos que nos presentamos. Me gusta hablar mucho en lo personal de la experiencia que yo he tenido hoy en día con los implantes post-extracción inmediatos, de los cuales abordaré el tema en zona estética. Hablaremos a puntos a tomar en cuenta. Y bueno, voy a pedir de favor, por favor apaga tu micrófono para que el chat sea un poco más fluido, la plática esté mucho mejor y todas las dudas al final pues serán respondidas, ¿no? Tendremos alrededor de 10 minutos para estar respondiendo toda esa cantidad de dudas que les puedan surgir. Y pues quiero agradecer personalmente a Germán Malfabón, Gerardo Charles y Miguel Nam, igual a Grecia y al doctor Francisco por haberme capacitado en esta cuestión. Es la primera plática que doy por internet, así que no es nada sencillo, pero creo que les va a agradar. En la actualidad, como sabemos, existen ya muchos años, alrededor de 20 o 25 años, donde se empezó a hacer mucho implante post-extracción, el cual en la actualidad tenemos una gran cantidad de literatura que han escrito los grandes de la periodoncia y de la implantología oral a nivel mundial, entre cómo se desarrolla y se da el manejo de tejidos periimplantarios, así como los tejidos óseos que hoy en día vamos desarrollando a través de los implantes post-extracción. Cuando hablamos de implante post-extracción, hay colegas que no les gusta hablar mucho acerca del término post-extracción inmediato, ya que a algunos les cuesta un poco de trabajo desarrollar la técnica. Cabe mencionar
que es una curva de aprendizaje que vamos desarrollando nosotros mismos con las cuestiones de destreza quirúrgica. Al principio, cuando comenzaba yo a hacer implantes, yo tampoco creía en los implantes post-extracción, ¿no? Decía, la zona, el lecho receptor está un poquito contaminado, ¿cómo voy a colocar un implante? Pero también cabe mencionar que la habilidad quirúrgica que vamos desarrollando cada vez te da mayor destreza, mayor cantidad de conocimiento y por lo tanto mucha más experiencia. En la actualidad hay grandes de la implantología en zona estética y en implantes post-extracción, como es Joseph Kahn, que es una eminencia en la cuestión de implantes post-extracción, el doctor Iñaki Gamborena, entre otros grandes que podemos nosotros seguir, ¿no? Y bueno, la literatura es fundamental al momento que nosotros vamos a hacer cualquier tipo de procedimiento quirúrgico y sustentar todo esto que nosotros vamos a ir desarrollando, ¿no? De acuerdo a la implantología, vamos a hablar de evaluaciones retrospectivas, las evaluaciones retrospectivas y prospectivas y revisiones bibliográficas nos dicen y nos han revelado las tasas que son de supervivencia de los implantes inmediatos post extracción son muy elevadas y al ser muy elevadas nos está dando a entender que son procedimientos quirúrgicos que si nosotros seguimos todo ese protocolo de acuerdo a cada caso, vamos a tener un éxito. No quiero decir que no exista algún fracaso, lo podemos llegar a tener como cualquier otro procedimiento, pero la tasa de éxito es demasiado elevada. Y bueno, hablaré mucho en la cuestión personal, cómo me ha ido en los implantes post-extracción y he creado una secuencia o un flujo a través de cómo hacemos ese protocolo, qué son los puntos a tratar y las características que yo debo de tomar en cuenta para poder hacer un implante post-extracción. ¿Sale? Principalmente son los fundamentos con un sustento en la literatura. Cada procedimiento que nosotros vamos a realizar, sí queda bien claro que debemos primero leer y posteriormente aterrizarlo, ¿no? En decir, soy lo suficientemente hábil para poder desarrollar una técnica así, o mejor me voy haciendo las cosas de menos a más, ¿no? Cuando comenzamos a hacer una especialidad o un posgrado, siempre queremos empezar de lo complejo a lo simple. Más sin embargo, es más fácil empezar de lo simple a lo complejo. Cada vez incrementando esa complejidad para nosotros poder ir desarrollando esa habilidad quirúrgica. Cabe mencionar que es bien importante tener elementos diagnósticos. Los elementos diagnósticos, ¿para qué nos sirven? Para poder establecer un plan de tratamiento, un diagnóstico, y de asimismo tener una toma de decisiones para poder desarrollar una planeación adecuada, evitando así tener fracasos. Siempre debemos de tener un direccionamiento correcto en cada caso. Como se los comentaba al principio, cada caso es completamente distinto, ya que en algunos casos, al momento de que desarrollemos ahorita la plática, vamos a ver que hay casos que son menos complejos que otros y que habrá casos donde quizás nos tengamos que esperar en hacer un implante post-extracción. Debemos de recordar también que cada caso es distinto, ¿no? Desde que nosotros empezamos a evaluar al paciente con una tomografía axial computarizada, desde que hacemos una radiografía periapical, desde que hacemos unos módulos de estudio, desde que revisamos clínicamente al paciente y desarrollamos esa historia clínica que nos da todos los antecedentes patológicos y no patológicos del paciente, los cuales nos van a ayudar a desarrollar un buen planeamiento y por lo tanto un buen tratamiento. ¿Sale? Y de acuerdo a todo esto, también debemos de tomar en cuenta las expectativas del paciente. Muchas veces cuando nosotros comenzamos a platicar acerca de los implantes post-extracción, no tomamos en cuenta las expectativas del paciente, ¿no? A veces, o la mayoría de las veces, nos olvidamos en esas expectativas del paciente. ¿Qué es lo que realmente el paciente busca? ¿Qué es lo que el paciente realmente quiere? ¿Sí? No porque hoy vayamos o estemos hablando de implante post-extracción, vamos a tratar de mañana colocar el primer implante post-extracción con el primer paciente que nos llegue. Entonces, debemos de ser
conscientes de las expectativas del paciente. También la habilidad quirúrgica del operador. La verdad es que es de suma importancia reconocer esa habilidad quirúrgica que cada quien tiene. Yo tengo compañeros, amigos del posgrado que tienen una habilidad quirúrgica impresionante y que cada vez que tú los ves hacer un implante post-extracción, con regeneración, con colocación de injerto de tejido conectivo, pues la verdad dices, bueno, qué habilidad, ¿no? Pero no todos tenemos la misma habilidad y es aquí donde nosotros debemos detenernos y decir, si lo puedo hacer, lo vamos a hacer. No lo logro hacer porque mi experiencia no me da para hacer todo esto. Entonces, es bien importante tenerlo, ¿no? Y decir, sí puedo, no puedo. Y siempre identificar los límites, ¿no? Hablábamos acerca de identificar los límites. ¿Por qué? Porque si yo sé que para mí me cuesta trabajo hacer implantes post-extracción, donde tengo que hacer una regenerativa, o que se ha vuelto más complejo el caso, tengo que entender que antes de hacer esa planeación, tengo que pensar 2 o 3 pasos adelante, sabiendo en qué complicación puedo tener para poder resolver. Siempre tener un plan B o un plan C. Evitar siempre llegar a ese plan B o plan C, porque siempre nos vamos a regir del plan A. Si tu planeación es excelente y tu destreza quirúrgica es muy buena y tú has identificado los límites de este tratamiento, pues siempre te va a ir bien, ¿no? Pero siempre debemos evitar llegar a un plan B o plan C, pero no lo podemos descartar, ¿no? Podemos llegar a tener alguna complicación. Bueno, cuando hablamos en factores a evaluar, de acuerdo a los implantes inmediatos, esta es una tabla o una serie de puntos que me gusta tratar antes de realizar cualquier tratamiento. Y principalmente, ¿cuál es la causa de la pérdida dentaria o por qué este órgano dentario se va a perder? Yo soy mucho de la idea de hay que darle una oportunidad más de vida a ese diente. Debemos de conocer los antecedentes patológicos y la historia de ese órgano dentario, por qué se va a perder. No pensar en hacer implantomanía cuando puedes hacer implantología. De acuerdo a las causas de la pérdida dentaria, vamos a desarrollar un plan de tratamiento. Debemos de conocer también la calidad y la cantidad de remanente óseo. ¿Cómo podemos conocer la calidad y la cantidad calidad de remanente óseo? Pues lo vamos a lograr por medio de un ATAC, sabiendo que en la ATAC podemos hacer diversos cortes y podemos valorar el remanente óseo, ¿no? ¿Cuál es esa unidad de medida que nosotros generalmente utilizamos? Son los Hounsfield. Al momento que nosotros empezamos a analizar una tomografía, sabemos cuáles son las densidades óseas y dónde sí se puede colocar un implante, y de acuerdo a las unidades Hounsfield, la clasificación de los tipos de hueso. También podemos evaluar en una tomografía la altura de los picos óseos proximales de los dientes adyacentes, porque muchas veces al momento que nosotros hacemos la extracción y no hacemos una extracción de manera traumática, ¿qué puede llegar a suceder? Podemos nosotros lesionar esa cortical vestibular y los picos óseos se van a encontrar alterados por ese posicionamiento, por esa alteración al momento de la extracción. La mayoría de las extracciones traumáticas que hacemos en nuestra clínica son por medio de piezoeléctrico. Hay diversas técnicas. Hay quien utiliza odontosección y les va bastante bien. Hay doctores que les gusta utilizar el piezoeléctrico, que es en el caso mío. Me gusta utilizarlo y me ha ido bastante bien al momento de hacer la extracción de los restos radiculares, ¿no? Hay otra técnica que es por medio de el Benex, que es un aditamento donde tú con una fresa abocardas el conducto, colocas un aditamento a manera de roscado y haces la extracción atraumática. Entonces dejas prácticamente intactas toda la periferia de los tejidos óseos y así evitas una distensión de la cortical vestibular. Más sabiendo que cuando hacemos implantes post-extracción o cuando hacemos extracción, tenemos una reabsorción de la cortical vestibular de entre un 40 y un 60%. Entonces, si hacemos una extracción traumática, pues estamos prácticamente acabando con esa cortical vestibular, la cual nos va a servir de soporte óseo al momento que hagamos
la colocación del implante y una regenerativa. Y también hablar del número de dientes afectados. Muchas veces cuando nosotros empezamos a hacer implantología o empezamos a hacer diagnóstico, no solamente es un diente el que se encuentra afectado, se empiezan a afectar mayor cantidad de dientes. Es por eso importante tener una tomografía. Ojo, cuando hablamos de implantes post-extracción inmediatos en zona estética, es bien importante determinar la altura gingival de los tejidos. ¿Por qué? Porque si es un paciente joven, que es mujer y que tiene un display gingival alto y tiene una sonrisa alta, ¿qué va a pasar? Ella nos va a demandar estética, pero debemos de conocer todos estos puntos para saber si podemos lograr una satisfactoria colocación, una satisfacción o un muy buena colocación del implante, perdón, podríamos lograrlo, ¿no? Pero si sabemos que nos es comprometido estabilizar esos márgenes gingivales en el primer momento de la colocación del implante post-extracción, pues mejor nos detenemos, ¿no? Y hacemos una toma de decisiones y decimos, el caso es complejo, lo primero es hacer la extracción, hacer una preservación alveolar o reconstrucción de tejidos óseos y tejidos blandos para posteriormente colocar el implante, pensando en que siempre tengamos el éxito que nosotros deseamos. La posición de la papila es sumamente importante en implantología porque muchas veces cuando hacemos implantología, ¿qué sucede? No nos fijamos en ciertas características o ciertos parámetros, los cuales son claves al momento de la colocación de un implante post-extracción. Y algo muy importante, y es algo que se debe evaluar siempre, evaluar el biotipo gingival. Si es un biotipo delgado, sabemos que podemos tener mucha recidiva si no hacemos un manejo adecuado o quizás si no hacemos un injerto de tejido conectivo. Y bueno, cuando hablamos de la clasificación de los diferentes momentos de la colocación de los implantes, hay 4 tipos. Por ejemplo, el tipo 1 es la implantación inmediata. Inmediatamente después de la extracción, hacemos la extracción y se queda el alveolo fresco cuando nosotros vamos a hacer ese protocolo de fresado para hacer la colocación del implante. Cuando hacemos un tipo 2 es una implantación precoz. Es cuando ya hay reparación de tejido blando y la implantación se da entre la 4ª y 8ª semana. El tipo 3 es una implantación precoz con reparación ósea parcial que se daría durante la semana 12 a 16 y una implantación tardía que serían 6 meses y esto es cuando realizamos una preservación alveolar, ¿no? Y hablaremos únicamente del tipo 1. Cuando hablamos de implantes post-extracción, sabemos que existen diversas clasificaciones que nos hablan acerca de la clasificación de los alveolos, perdón. Y bueno, hablamos de la clasificación de Bennico-Hammert, que la clase 0 es cuando nosotros tenemos un defecto en el contorno de la cresta. Si ustedes observan la imagen del lado derecho, se alcanza a ver una ligera depresión en la cortical vestibular, pero si hacemos una extracción atraumática con alguna de las técnicas que nosotros utilicemos, yo la realizo mucho con piezoeléctrico, hacemos la desinserción de las fibras y posteriormente hacemos la extracción. Tratamos de evitar hacer esa dilatación del alveolo para no manipular tanto la cortical vestibular, que es la que mayormente se reabsorbe cuando hacemos un implante post-extracción. Y sí, cuando hacemos, de acuerdo a la clasificación 0 de Benny-Hammert, podemos hacer la extracción y podemos hacer la colocación del implante el mismo día. Y bueno, cuando hablamos de la clasificación, de la misma clasificación, pero la clase 1, ¿qué nos dice? Existe un defecto intraalveolar entre la superficie del implante y las paredes óseas intactas. ¿Qué quiere decir? Que hemos hecho una extracción atraumática, pero que queda un espacio donde el implante va a ocupar ese espacio y posteriormente vamos a rellenar ese gap. Podemos observarlo en la diapositiva del lado derecho, cómo se
vería el alvéolo cuando hacemos la extracción, la zona que es más amarilla, y del lado derecho, cuando ya hemos colocado el implante, como en las paredes, tanto vestibular como palatina, se observa un borde amarillo, el cual nos indica el espacio o el gap que tenemos que regenerar. En la actualidad yo utilizo mucho genoinjerto, estoy utilizando mucho el genoinjerto de la marca Hyosen, el AOS, que la verdad me ha funcionado bastante y la verdad es un muy buen sustituto óseo. Y podemos colocar el implante, ¿sale? Cuando hablamos de la clase 2, pues hay una dehiscencia periimplantaria. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una pérdida parcial, tanto en sentido vertical como en sentido horizontal, ¿sale? Podemos ver en el diagrama que encontramos del lado izquierdo, cómo la línea verde nos indica dónde debería estar la altura de tejidos blandos y por consecuencia el tejido óseo por debajo. Entonces, si hay una dehiscencia periimplantaria, las paredes óseas adyacentes se encuentran ahí, pero tenemos una pérdida parcial y se puede realizar la colocación del implante. ¿Qué hacemos en esta? Hacemos la colocación del implante, colocamos un material de regeneración, en este caso AUS, que es un injerto de origen bovino, y en ocasiones llegamos a utilizar membranas. Las membranas se utilizan de acuerdo al tamaño del defecto. Me gusta utilizar mucho las membranas reabsorbibles, la BioGuide, que la verdad me gusta hidratarlas hasta el momento que se encuentran en boca. La misma hidratación de la sangre nos da una mejor manipulación de estas membranas. Y en la clase 3, pues tenemos prácticamente pérdida de la cortical vestibular y hay una dehiscencia periimplantaria. Las paredes óseas adyacentes no están en tan buen estado y sí se puede colocar el implante, pero requerimos de una gran habilidad quirúrgica para hacer la colocación del implante. Entonces, ¿qué pasa al momento de que nosotros vamos a hacer una colocación de implante en una clase 3? Debemos de tener cierta habilidad quirúrgica o cierta pericia para poder colocar el implante. Entonces, si al momento que yo hago la extracción y comienzo a sondear para ubicar cómo se encuentra esa cortical vestibular y no me encuentro nada de cortical vestibular, estamos pensando en utilizar el plan B. El plan A era hacer la colocación del implante. Quizás no pensábamos que era tan complejo o creíamos que no íbamos a tener una complicación, y de tener el plan A, nos vamos al plan B. Entonces, al estar en el plan B, de estar en el plan A, nos vamos al plan B, y en el plan B, ¿qué empezamos a hacer? Debemos de hacer una elevación de un colgajo, observar cuál es la situación actual, qué tan grande es el defecto, y si puedo colocar el implante, tendríamos que hacer una regenerativa con colocación de membranas y posteriormente el posicionamiento del implante. O si no tenemos esa gran habilidad quirúrgica, decimos, ok, no podemos colocar el implante, hacemos una reconstrucción de los tejidos óseos y de los tejidos blandos, damos el tiempo de cicatrización adecuado y posteriormente colocamos el implante. Y en la clase 4 es cuando tenemos un defecto bastante grande y se piensa más en hacer una regeneración, tanto vertical como horizontal, dependiendo el caso, y podemos hacer una regenerativa con materiales de aloinjerto, genoinjerto u autólogos, o en ocasiones colocar injertos en bloque. Muy bien. Y bueno, cuando hablamos del implante post-extracción, me gusta tomar en cuenta todas estas características, como se les mencionaba al principio, ¿sí? Una, es determinar el biotipo gingival. Dos, cuál es la causa de la pérdida dentaria. Tres, conocer el nivel del margen gingival.
4, conocer la posición de las papilas, si hay una reabsorción de papilas o si hay algún defecto en las papilas. 5, la calidad y cantidad de remanente óseo a determinar. Este se determina por medio de una radiografía periapical y, claro, por medio de una tomografía. Conocer la altura de los picos óseos lo hacemos por medio de la tomografía y la cantidad de dientes afectados. ¿Okay? Y bueno, cuando empezamos a observar clínicamente, al momento de que ya hemos realizado esta historia clínica con el paciente, vamos observando todas las características clínicas. Por ejemplo, en esta fotografía, ¿qué podemos determinar? Determinar el biotipo gingival. Claro que sí, podemos determinar el biotipo gingival, es un biotipo gingival grueso. ¿Cuál es la causa de la pérdida dentaria? No hemos tenido una herramienta diagnóstica como una radiografía o una tomografía, pero en la imagen que estamos observando en el círculo verde, observamos que hay un signo que nos indica, hey, aquí quizás haya una lesión periapical. ¿De qué echamos vuelta, no? Empezamos a observar la radiografía y al momento que observamos la radiografía, vemos una lesión. La altura de los márgenes gingivales. La altura de los márgenes gingivales están en una buena posición. La posición de las papilas, ¿las podemos observar? Claro que las podemos observar en la fotografía. Calidad y cantidad de remanente óseo lo determinamos por la tomografía. Y la altura, la altura de los picos óseos se determina también en la tomografía. Y bueno, realizamos una radiografía periapical. Los que hacemos periodoncia utilizamos mucho esta herramienta que es una rejilla milimétrica, la cual nos ayuda a diagnosticar el tamaño de la lesión. Esto lo utilizamos con la técnica de paralelismo y hacemos la radiografía. Al momento que hacemos la radiografía, superpongo yo esto aquí en la fotografía y podemos observar que cada cuadrito equivale a 1 milímetro. Podemos medir la longitud de la raíz, podemos medir el pico de las crestas óseas y también podemos medir la lesión que se encuentra ahí. Entonces, con estos dos elementos diagnósticos, que son la fotografía clínica y que es una radiografía periapical, ya sé hacia dónde voy, ya sé qué curso puedo empezar a tomar y ya estoy evaluando todos estos elementos que son importantes para poder realizar el diagnóstico y por lo tanto desarrollar un plan de tratamiento adecuado a este caso y así se hace con todos los casos. Para los que no tienen idea de cómo es o dónde se observan los picos óseos, esta es una fotografía ajena a la presentación, pero podemos observar los picos óseos donde hemos colocado un implante post-extracción que se ha perdido la cortical vestibular, que estaríamos hablando de una clase 3, por lo tanto, puedo colocar el implante, pero debo elevar un colgajo espesor total para poder identificar los picos óseos, colocar material de regeneración, que puede ser un aloinjerto o un genoinjerto, o dependiendo de la técnica que utilicemos, pero sabemos que esta regeneración va a tener predictibilidad. ¿Por qué? Porque sabemos dónde se encuentran los picos óseos. Si tenemos picos óseos muy por debajo de donde hemos colocado el implante, lo más probable es que esta regeneración no nos va a funcionar, ¿sí? Entonces, así se muestran los picos óseos. Entre más altos sean los picos óseos y quedemos 2 o 3 milímetros por debajo de los picos óseos, podemos hacer una regenerativa y la colocación del implante sin ningún problema. Y bueno, regresando al caso anterior, revisamos, empezamos a realizar la incisión intraclavicular. Recuerden que vamos a hacer una extracción atraumática. No utilicé piezoeléctrico ya que las raíces eran cortas y tenía lesión periapical estos dos órganos dentarios. Hacemos la extracción, ya sabemos cuál es la causa de la pérdida dentaria y se han afectado 2 dientes, que serían los 2 incisivos centrales. Posteriormente a la extracción, ya tenemos los alvéolos frescos. Entonces aquí ya podemos determinar la calidad y la cantidad de remanente óseo, que ya lo hemos visto en la radiografía, pero ahora sí lo podemos determinar de una manera distinta.
¿Qué es lo que me gusta realizar en este caso? Observar perfectamente los picos óseos, tomo la sonda periodontal y voy tocando el hueso para saber dónde se encuentran perfectamente los picos óseos, así como la altura de las crestas óseas, tanto palatina como vestibular. Me gusta mucho siempre recargar la sonda en sentido lingual palatino, llegando hasta vestibular. ¿Para qué? Para que al momento de que llegamos a vestibular, la misma sonda, si hemos lesionado la cortical vestibular, el tejido blando se mueve. Si llegara a suceder eso, ¿qué pasa? Nos vamos del plan A al plan B, elevar un colgajo y hacer una regenerativa. Pero también aquí llega la pregunta, ya hemos hecho las extracciones atraumáticas, tenemos un panorama bastante favorable, por lo cual mi primera pregunta es, ¿puedo colocar los implantes o no puedo colocar los implantes? Claro que puedo colocar los implantes, entonces una toma de decisiones. Y bueno, aquí vamos a determinar la posición del implante. Debemos de siempre estar conscientes y estar pensando que si yo voy a colocar el implante y tengo la cortical lingual y la cortical vestibular intactas, puedo hacer un posicionamiento del implante en sentido palatino vestibular o vestíbulo palatino. Ahí con las flechas verdes sería la posición. Sí, esa sería una posición. Sí, también puedo determinar si el implante me puede quedar más mesial o más distal, o podemos hacer ese direccionamiento en sentido oblicuo, que sería disto lingual o disto palatino o vestíbulo palatino. Siempre lo que nos habla la literatura es que debemos de fresar más cargados a palatino. ¿Para qué? Para que el gap siempre quede a vestibular y poder hacer una regenerativa. ¿Cuánto debe de medir el implante aproximado de acuerdo al alveolo? Siempre debemos de medir y debe de abarcar un 60 a 70% la plataforma del implante sobre el alveolo para posteriormente rellenar ese gap. ¿Cuál es la otra posición que nosotros podemos evaluar al momento de la colocación de los implantes? Pues la posición ápico-coronal. ¿Qué nos va a dar la posición ápico-coronal? El nivel de la cresta ósea vestibular o palatina, donde encontremos el defecto más grande, siempre debemos de sumergir el implante de 2 a 3 milímetros, pensando en que podemos tener una reabsorción. Y bueno, posteriormente a que ya hemos tenido el alveolo, observen cómo se alcanza a ver la cortical vestibular en el lado del implante superior izquierdo, que sería el implante derecho de nosotros, y también en el lado izquierdo. Ya hemos colocado los implantes y podemos observar cómo teníamos ese lecho receptor de los implantes, el lecho receptor que es el alveolo fresco. Después hacemos todo ese protocolo de fresado para colocar los implantes. Y bueno, ¿cuál es el protocolo de fresado que nosotros hacemos? La verdad es que Hyosen, en lo personal, es una marca que me ha gustado mucho. ¿Por qué? Porque sus protocolos son muy sencillos, son demasiado simples, es un sistema muy amigable. Entonces, para yo colocar los implantes, para el protocolo que yo seguí para colocar los implantes en este caso, fue, comienzo con la fresa de lanceta, me voy por la fresa de 2.2 o fresa piloto, después me voy por la fresa de 2.7 y posteriormente termino fresando con la fresa de 3.5. Yo por lo general cuando es hueso esponjoso o hueso tipo 3, me gusta quedarme una fresa atrás. En este caso decidí hacer el protocolo de fresado completo para poder hacer la colocación. Entonces, hemos hecho la de lanceta, posteriormente la de 2.2, posteriormente la de 2.7 y posteriormente la de 3.5. Posterior a la de 3.5, hacemos la colocación del implante que nos debe quedar subcrestal, ya que es un implante post-extracción. Observen cómo aquí podemos valorar de una mejor manera cómo queda el gap.
Estos son dos implantes Hyoscene TS3, el cual era el diámetro que decidí yo utilizar para posteriormente rellenar el gap. Son unos mini de 3.5. Me gusta siempre retirar la montura y colocar los tornillos tapa. Son cosas o tips que vas aprendiendo durante el tiempo, pero anteriormente yo colocaba los tornillos tapa. ¿Y qué pasaba? Si se fijan en el del lado izquierdo, se me alojó un poquito de injerto. Entonces, al momento de yo quererlo retirar con el desarmador, se mete ahí y tengo problema para poderlo retirar. Ahora lo que hago, coloco los healing cap, coloco el geno injerto, se hidrata el geno injerto y hasta después ya podemos hacer la provisionalización inmediata. Son cositas que vamos aprendiendo a través del tiempo. Miren, ahí se puede observar en la figura superior izquierda los alvéolos frescos posteriores a la extracción, la colocación de los implantes en la imagen del medio y en la imagen de la izquierda podemos observar cómo ya se ha rellenado el gap con el sustituto óseo y la cicatrización a 3 meses posteriores. Se hicieron provisionales inmediatos y observen cómo se da el perfil de emergencia. Y bueno, como vieron, ese fue un caso post-extracción como tal, que abarcaba 2 dientes, pero ahora nos vamos a este caso. Este es un caso que me gusta bastante. Es un caso que la mamá era endodoncista. Se cae de niño este paciente, se abulsiona el incisivo lateral. ¿Y qué pasa? Al momento de que se abulsiona, se lo llevan a su endodoncia y hacen la intrusión. Es una intrusión que se hizo y que tiene más de 30 años, pero posterior a eso empezó a haber reabsorción de la raíz. Podemos observar ahí en el corte sagital las corticales y un poquito más apical se alcanza a observar una manchita radiopaca, lo cual nos indica que quizás sea la gutapercha, ¿no? Entonces, el paciente llega, hacemos tomografía, podemos observar que tiene cortical vestibular, hacemos las mediciones y esta es la situación. ¿Qué biotipo es? Es un biotipo prácticamente delgado, paciente que toma mucho café, entonces decidimos hacer la extracción y esto fue lo que sale en la extracción. Fue muy poquita cantidad de raíz ya que se había reabsorbido después de tantos años de estar ahí. Hacemos la radiografía periapical y hacemos el protocolo de fresado, ¿no? Voy a colocar un implante de 4. ¿Por qué? Porque hicimos una técnica de expansión ósea y para poder tener una mejor estabilidad y hacer una provisionalización inmediata. Colocamos el implante, este fue igual un TS3 y ahí queda la colocación del implante. Observen cómo las papilas prácticamente quedan intactas y en la radiografía posterior a la colocación del implante, cómo podemos observar una zona por arriba del implante pegado hacia el canino como radiopaca. No me preocupa, quizás un resto de la raíz, pero no iba a extraer eso. Entonces, dejamos ahí, hacemos la radiografía periapical, hacemos provisionalización inmediata, opacamos el aditamento provisional y observen lo que pasa con ese black space de la papila mesial del lateral. El paciente regresa, observen la estabilidad de los tejidos, retiramos el provisional y posteriormente se coloca la restauración definitiva. Podemos observar la integridad de este implante, que la verdad es bastante bueno, no hemos perdido casi la altura de las papilas y es un caso bastante favorable. Y bueno, les hablaba del sistema de ese kit, que me gusta mucho porque es un sistema bastante fácil. Tú lo puedes hacer tan difícil como tú quieras, pero la verdad es que llevas la guía en el sistema o lo estás viendo ahí en el kit quirúrgico y es bastante favorable poder hacer bastante fácil poder hacer el protocolo de fresado. Por ejemplo, este es el caso donde tenemos un absceso periapical. Vemos cómo podemos colocar el implante. Entonces, en la tomografía, evaluamos este órgano dentario que presentaba una fractura vertical, en el cual superponemos el implante pensando a que vamos a hacer un implante post-extracción. Podemos observar cómo la cortical vestibular es muy favorable
y al momento de hacer un implante post-extracción, ya estamos diagnosticando que tenemos un remanente óseo bastante adecuado. Hacemos la extracción y posterior a la extracción medimos la raíz. Observen cómo ya la restauración se desalojaba por la fractura vertical que presentaba este órgano dentario y la lesión periapical, ¿no? Pensaríamos en que es un granuloma por la forma. Hacemos la extracción y el alveolo queda prácticamente intacto. Entonces, evaluamos, como lo hemos hecho en los demás casos, con la sonda periodontal para conocer el nivel de los picos óseos y saber que no hemos dañado la cortical vestibular. Recuerden que la cortical vestibular es crucial y si la dañamos es preferible elevar un colgajo, cambiar a ese plan B y hacer una regenerativa. Vean cómo empiezo a tocar y a sondear para ver que los tejidos óseos se encuentren en un buen estado. La comparativa en la longitud del implante, colocamos un implante de 4 por 11,5 y observen, hacemos un implante, hacemos la colocación del implante, hacemos todo el protocolo de fresado que les mencioné en el caso anterior y podemos observar el gap. Igual, hicimos la colocación del implante, rellenamos el gap con el genoinjerto, el AOS, y posteriormente se hizo provisionalización inmediata. El paciente es un biotipo grueso, por lo tanto no he pensado en hacer la colocación de un injerto de tejido conectivo. Se coloca el pilar provisional y coloqué 2 puntos con catgut solamente para posicionar un poquito el tejido blando. No colocamos injerto de tejido conectivo ya que es un biotipo grueso y el biotipo grueso es un biotipo bastante favorable. Y observemos qué pasa a las 3 semanas. Prácticamente el margen gingival sigue estable, pero hemos colapsado la papila por el exceso del material del provisional. Eso es ahora en lo que tenemos que trabajar. Y bueno, hablamos de otro caso, cuando vamos a hacer la colocación de implante post-extracción, pero hablaremos del sistema OneGuide, que también es un sistema muy amigable y que en la actualidad me ha funcionado bastante. Observamos el caso de esta paciente. El incisivo central superior izquierdo se ve en una posición distinta. ¿Por qué? Porque ha presentado una fractura muy similar al caso anterior, una fractura vertical donde la corona ya se desalojaba. Empezamos a evaluar los tejidos blandos y en la tomografía podemos observar en el incisivo, la zona donde se encuentra la endodoncia o el tratamiento de conductos, cómo se ve una zona radiopaca bien delimitada que nos está indicando que hay una lesión periapical, ¿no? Vemos el corte, pero vemos que la lesión no es periapical. En el corte que observamos en la tomografía, tiene un grosor o un tamaño de 1.48 en sentido palatino vestibular y en longitud, una longitud de 5.40 milímetros, una lesión bastante grande. Y observen cómo en apical no tenemos ningún problema. En el corte donde se observa el número 5.40, se alcanza a ver una zona radiolúcida, una fractura que nos está dando ese proceso infeccioso en esa zona. Entonces, decidí hacer la planeación por medio de el software abierto que es Blue Sky para la colocación del implante post-extracción. Ahí vemos la lesión, ahí vemos los cortes que les mostraba en la diapositiva anterior y vamos a ver en el video del lado izquierdo, cómo en el lado derecho empezamos a hacer la colocación del implante virtual y el lado derecho, cómo hacemos la extracción virtual en el programa Blue Sky para poder hacer la colocación del implante. Perdón, el diseño de la guía y posteriormente la colocación del implante. Ahí estamos colocando el implante de manera virtual donde lo queremos
2 o 3 milímetros por debajo de la cresta ósea. ¿Para qué? Para que esa sea la posición que nosotros vamos a dejar al momento de la colocación del implante cuando ya confeccionado la guía. Observen todo lo que el implante va a quedar en el maxilar y ya tenemos esa captura de la imagen del implante que hemos colocado de manera virtual posterior a la extracción, ¿sí? Entonces ahora desarrollaremos el caso clínico en el cual podemos observar que al momento de que empezamos a revisar se desaloja prácticamente la restauración de ese resto radicular. Probamos la guía quirúrgica, observamos que todo esté perfectamente bien, hacemos la extracción del resto radicular, en este caso utilicé Piezomed, y podemos observar cómo la lesión se viene en la raíz, ¿no? Tenemos esa lesión que sería un granuloma. Hacemos la medición y observen, hacemos la fotografía oclusal y se alcanza a ver perfectamente la lesión como nos la indicaba la tomografía. Colocamos la guía nuevamente y empezamos a hacer el protocolo de fresado para la colocación del implante. Bajamos el implante y miren, observen cómo en la tomografía se ve la lesión y en la fotografía oclusal cómo se observa la lesión. Prácticamente el implante ocupó la zona de la raíz sin ni siquiera tocar la zona donde se encontraba la lesión. Entonces, yo nunca hubiera podido haber hecho esto si no lo hubiera hecho con una planeación digital y una guía quirúrgica. Por muy buena destreza o muy buen cirujano que seas o tengas mucha habilidad colocando implantes, haber intentado hacer este tratamiento así, no lo hubiera podido realizar, ya que la cirugía guiada es muy sencilla de hacer y hoy en día las computadoras nos están ayudando a hacer los protocolos de manera más sencilla y hacer las cirugías menos traumáticas. Posteriormente hicimos la colocación de un injerto de tejido conectivo en vestibular, colocamos provisionales y esto es la cicatrización a 2 semanas. Observen cómo el margen gingival, gracias a ese injerto de tejido conectivo que fue tomado del paladar, vean la estabilidad del margen gingival. Y esa es la cicatrización hasta el momento. Margen gingival adecuado. Y bueno, quiero cerrar con este caso, el cual llega la paciente con esta férula en un inciso central superior derecho, y vamos a ver qué es lo que pasaba. Al momento de que nosotros empezamos a observar, empezamos a tomar en cuenta todos esos puntos, cómo presenta esa inflamación en la papila central y en la papila distal del incisivo central superior derecho, y al momento de que nosotros retiramos la férula, cómo se desaloja esa restauración. Podemos observar también la fotografía en el aspecto oclusal, y esa férula que tenía por vestibular también lo tenía por palatino. Ahí empezamos a hacer la extracción atraumática del resto radicular. Y miren cómo observamos perfectamente el alveolo, un alveolo sangrante. Eso es muy favorable al momento de la colocación del implante post-extracción, lo cual nos dice que va a haber muy buena vascularización. Y de eso depende mucho la aceptación de un implante o la integración de un implante. Continúo haciendo con la sonda periodontal, observando los picos y que no hemos dañado la cortical vestibular. Posteriormente, hacemos un curetaje. Siempre de que hacemos un implante post-extracción, siempre debemos hacer un curetaje del alveolo y un lavado con clorexidina. ¿Sale? Queda lavado el alveolo post-extracción y hacemos la colocación del implante con esas posiciones oblicua, horizontal o en sentido ápico coronal. Colocamos el injerto de tejido conectivo, hacemos una técnica en túnel para compensar un poco
que ese margen gingival se encontraba un poquito más arriba en relación al diente contiguo. Suturamos el injerto de tejido conectivo y posteriormente utilizamos un sustituto óseo, en este caso AOS, para hacer la regenerativa y el relleno del gap. Ahí se observa el injerto de tejido conectivo, donde ahora empezamos a empacar el material de regeneración. Igual se hizo la provisionalización inmediata, se utilizó el pilar provisional, perdón, no los escucho, ¿todo bien? Doctor, nosotros sí lo escuchamos. Por favor, les pido que mantengan sus micrófonos apagados. Gracias. Ok, acción inmediata, ahí está el provisional, el pilar provisional, y hacemos la colocación del provisional. Aquí tenemos un video de cómo se hace todo el procedimiento de la colocación de implante post-extracción inmediato en zona estética. Hicimos la incisión intraclavicular. Este es el piezoeléctrico, el cual nos ayuda a romper las fibras periodontales, y empezamos a hacer el curetaje del alveolo. Ahí está la sonda que trae el kit, el S-Kit, que me gusta utilizar mucho porque con eso me doy cuenta cuando he dañado la cortical vestibular o todo está intacto. Empezamos con la fresa número 1, que es la fresa de lanceta, con bastante irrigación. Vamos por la fresa 2, que es la de 2.2, y observen cómo empieza a hacer el presado y le empieza a quedar por debajo del margen gingival. ¿Por qué? Porque tengo que compensar esos 2 o 3 milímetros que voy a dejar sumergido el implante para posteriormente poder rellenar el gap y colocar el implante. Vamos en la fresa final. Ahí está el implante. Y empezamos a bajar el implante con una estabilidad fenomenal. Lo podemos observar cómo cuesta trabajo, cómo va bajando. Lo bajamos a 50 newtons. Y queda estable. Hacemos la finalización para poder colocar el injerto conectivo, que es tomado de paladar con una técnica en sobre. Colocamos el injerto y lo empezamos a tunelizar. Ya lo hemos fijado. Y posteriormente comenzamos a rellenar el gap con AOS. Probamos el provisional. Suturamos paladar y observen cómo se ve la chimenea del provisional que ya está colocado. 4 semanas de la cicatrización. Y bueno, estos 3 meses posoperatorio, se decidió hacer unas restauraciones. La rehabilitación la hizo la doctora Carla Rincón. Y observen cómo nos ha quedado el perfil de emergencia después de 3 meses únicamente con la provisionalización. 3 meses posteriores tenemos un poquito inflamados los tejidos, pero bueno, es algo que es ahora tarea del paciente. Se hace la cementación de las restauraciones. Las restauraciones nos las realizó el doctor Héctor Martínez de Lázaro Cárdenas, Loma Dental, que la verdad son súper puntuales con las entregas. Y miren, este es el resultado final de este implante post-extracción. El implante post-extracción es el central, que ustedes observan en la fotografía, y es el resultado final. Pues bueno, con esto cierro mi charla. Espero no haya habido tanta interrupción por cuestión del internet. Ojalá les haya gustado y quiero agradecer infinitamente a Miguel Nam, Germán Marfabón, Grecia y Gerardo Charles por esta invitación. Muchas gracias y estoy para resolver todas sus dudas con mucho gusto. Gracias, bonito día.